estaba rapando la cabeza para apoyar el viaje de cáncer de mi hija cuando mi novio Daniel me escribió diciéndome que era mejor que no apareciera en la boda de su prima pareciendo un monstruo calvo y que me consiguiera una buena peluca. Las mujeres del salón se unieron a mi alrededor y me ayudaron a verme deslumbrante sin peluca alguna. Pero después de la boda, sus mensajes se volvieron crueles y malvados. Cuando reenvié sus mensajes a su madre, que también era sobreviviente de cáncer, no tenía idea de que se vengaría haciendo denuncias falsas a servicios sociales y tratando de quitarme a mi hija. Me estaba rapando la cabeza para apoyar el viaje de cáncer de mi hija Emma. Había estado llorando por sentirse sola como niña sin cabello, así que planeé sorprenderla. La estilista había comenzado a cortar grandes mechones cuando mi novio Daniel me escribió: la boda de mi prima es la próxima semana y tú eres mi acompañante, así que mejor no aparezcas pareciendo un monstruo calvo. Ya tienes suerte de que no esté terminando contigo por esto. Asegúrate de conseguir una buena peluca. Miré mi teléfono conmocionada y de repente vinieron las lágrimas. La estilista María inmediatamente detuvo la máquina. Vio mi cara desmoronarse y preguntó gentilmente qué pasaba. No podía hablar y solo giré mi teléfono hacia ella. Su expresión pasó de dulce preocupación a rabia absoluta. Chicas, anunció a todo el salón, tenemos una situación. Cada mujer volteó la cabeza. La señora, haciéndose rayitos, hasta arrancó los papeles para inclinarse. En segundos, estaba rodeada. Espera, dijo una mujer mayor después de que expliqué todo. Fue cuando María habló. Escucha, hermosa, respóndele. Solo di que te verás hermosa en la boda. Nada más. Se me ocurrió algo que está increíble. Todas miraron mientras escribía con dedos temblorosos. No te preocupes, me veré hermosa en la boda. Su respuesta fue instantánea. Bien, asegúrate de que la peluca se vea natural. No me avergüences. El silencio era ensordecedor. Entonces todas empezaron a hablar a la vez. Oh, piensa que te vas a poner peluca. No tiene idea de lo que viene. Esto va a ser hermoso. La mujer haciéndose extensiones dijo: mi mejor amiga es maquilladora. Va a liberar todo su día. La técnica de uñas se unió. Mi hermana hace fotografía de eventos. Estará ahí como invitada con su cámara. La chica universitaria cortándose flequillo ya estaba en su teléfono. Mi mamá tiene esa joyería en Gran Vía. Vas a tener todo. María continuó rapando mi cabeza. Eres tan fuerte, hermosa. Ese pedazo de basura se va a enterar. Otra estilista trajo aceites especiales. Esto hará que tu piel brille absolutamente. Empecé a lagrimear, genuinamente asombrada de cómo todas estas mujeres se estaban reuniendo a mi alrededor. Escuchen, gritó la mujer haciéndose depilación brasileña desde atrás. Alguien mejor que grabe su cara cuando se dé cuenta de que no usas peluca. Empecé a reír, y aunque más y más cabello desaparecía de mi cabeza, las palabras de todas estas mujeres me hacían sentir genuinamente hermosa. Gracias a ellas, cuando me bajé de la silla y me vi, lo decía en serio cuando dije que me veía increíble. Todas me vitorearon y me animaron. Cuando fui a pagar, me dijeron que era cortesía de la casa. Aún mejor, me preguntaron si quería quedarme a discutir cosas. En minutos, las chicas me estaban enseñando cómo comportarme. Una de las estilistas era sobreviviente de cáncer y me enseñaba cómo aplicar maquillaje que resalta características sin cabello. Seguía diciendo: pómulos, cariño, tienes pómulos increíbles. Cuando me fui, se intercambiaron números. Se formó un chat grupal. Los planes se coordinaron como un atraco. Mañana de maquillaje, cosas prestadas, hermoso vestido azul que no podía costear que una de las chicas me prestó. Cuando me fui, la estilista tenía lágrimas en los ojos. Él espera una peluca. Va a conseguir una guerrera mamá en su lugar. No vi a Daniel hasta la boda y me enfoqué en pasar tiempo con Emma, quien dijo que mami se veía hermosa. Pero entonces llegó la boda. Daniel ya estaba en la esquina cuando entré y cuando me vio, sus ojos se abrieron. Pude ver todo su cuerpo tensarse y ni siquiera me miraba. Cuando me acerqué, ni siquiera quiso besarme o abrazarme. Actuó como si fuera una extraña. Debería haberme molestado, pero las mujeres en el salón me habían animado demasiado para dejar que el humor de un hombre niño inmaduro afectara mi brillo. Me quedé ahí sintiéndome hermosa a pesar de él. Y aún mejor fue lo que dijeron las mujeres en esa boda. Una de las madres de las damas de honor me encontró. Oh, querida, escuché sobre tu hija. Ambas son guerreras. La novia misma me llevó aparte. Escuché lo que estás haciendo por tu niñita. Esa es verdadera belleza. Ambas son increíbles. Incluso la mamá de Daniel vino hacia mí mientras Daniel estaba a mi lado y me dijo lo fuerte y hermosa que me veía. Cada persona que habló con Daniel preguntó sobre Emma. ¿Cómo va su tratamiento? Debes estar tan orgulloso de la fuerza de tu novia. Tienes suerte de tener a alguien tan valiente. Estaba tan enojado de que todos pensaran que me veía increíble que fingió intoxicación alimentaria. Me quedé de todos modos. Bailé con extrañas que se volvieron amigas. Pero entonces esa noche, mi teléfono explotó. Mensajes, notas de voz. ¿Qué carajo fue eso? ¿Eras tú? Me avergonzaste. Te ves asquerosa, fea. Consigue una peluca mañana o terminamos. Hablo en serio. Los mensajes siguieron llegando, cada uno más duro y brutal que el anterior. Pero ni siquiera escribí una sola palabra. En su lugar, solo hice capturas de pantalla de todo. Abrí mi chat con su mamá linda y reenvié todo. Ella era sobreviviente de cáncer y sabía que en el momento que viera estos mensajes, Daniel estaba acabado. El sonido de notificación del teléfono de Linda debió haberla despertado porque en minutos mi pantalla se iluminó con ella llamando. Lo dejé ir al correo de voz. Luego llamó una y otra vez. En la cuarta llamada, sabía que tenía que contestar. Su voz llegó temblando de furia. Me dijo que vendría primera cosa en la mañana y que necesitábamos hablar. Traté de decirle que no era necesario, pero ya había colgado. Apenas dormí esa noche. Emma se despertó 2 veces por pesadillas y la sostuve cerca, pasando mi mano sobre su propia cabeza calva, susurrando que todo estaría bien. Cuando salió el sol, estaba exhausta pero nerviosa por la ansiedad. El timbre sonó exactamente a las 7 de la mañana. Linda estaba ahí, rostro pálido y tenso, sosteniendo una carpeta manila. Rápidamente acomodé a Emma frente al televisor con sus caricaturas favoritas y un tazón de cereal antes de llevar a Linda a la cocina. Extendió capturas de pantalla impresas por mi mesa de cocina. Cada mensaje que Daniel me había
había enviado. Pero eso no era todo. También había impreso sus publicaciones de redes sociales de las últimas 12 horas. Mi estómago se hundió mientras las leía. Había publicado fotos de la boda con leyendas sobre cómo lo había manipulado y arruinado el día especial de su prima por atención. Una publicación alegaba que era mentalmente inestable y usando el cáncer de Emma por lástima. Otra sugería que era una madre inadecuada que se preocupaba más por hacer escenas que cuidar a mi hija enferma. Linda declaró que estaba cortando a Daniel completamente. No más dinero, no más apoyo, y lo estaba removiendo de su testamento efectivo inmediatamente. Se disculpó una y otra vez, diciendo que había fallado como madre al criar a un hijo tan cruel. Prometió testificar sobre su comportamiento si alguna vez lo necesitaba. Después de que se fue, me senté sola en la mesa de la cocina, mirando las capturas de pantalla. Emma entró preguntando por qué mami se veía triste. Forcé una sonrisa y sugerí hacer panqueques juntas. Mientras mezclábamos la masa, me contó sobre sus sueños y traté de enfocarme en su voz en lugar del beso aplastante en mi pecho. Mi teléfono empezó a vibrar sin parar. El chat grupal del salón estaba explotando. Alguien había encontrado las publicaciones de Daniel y capturado todo antes de que pudiera borrarlas. Las mujeres estaban furiosas. María envió mensaje que estaba llamando a su primo abogado inmediatamente. En una hora, Rachel Morrison me llamó. La prima de María se especializaba en casos de acoso y ofreció una consulta gratuita. Explicó las leyes de acoso y sugirió que empezara a documentar todo. Dijo que podríamos construir un caso fuerte de cese y desistimiento y potencialmente perseguir cargos de difamación. Los siguientes días se difuminaron juntos. Traté de mantener normalidad para Emma, llevándola a tratamientos y manteniendo su rutina estable. Pero la campaña de Daniel estaba escalando. Apareció en la escuela de Emma durante el horario de recogida. Lo vi desde el otro lado del estacionamiento hablando animadamente con un grupo de padres. Para cuando los alcancé, ya había esparcido su veneno, diciéndoles que era inestable y no debería tener custodia de Emma. Una madre agarró a su hijo y se alejó de mí como si fuera peligrosa. El director apareció, alertado por padres preocupados sobre el comportamiento agresivo de Daniel. Seguridad lo escoltó fuera de la propiedad mientras gritaba sobre sus derechos. El director me aseguró que aumentarían la seguridad y lo agregarían a la lista de acceso denegado. Esa noche, mi teléfono sonó. Servicios de protección infantil. Alguien había hecho una denuncia anónima sobre negligencia médica y abuso emocional. Mi corazón se detuvo. La trabajadora social programó una visita domiciliaria para la mañana siguiente. Sabía exactamente quién había llamado. Puse a Emma en la cama esa noche, luchando contra las lágrimas cuando preguntó si había hecho algo malo en la escuela. Había notado a los otros niños mirando y susurrando. La sostuve cerca, prometiendo que todo estaría bien mientras el pánico arañaba mi pecho. La trabajadora social de servicios sociales llegó puntualmente. Había pasado la noche organizando cada expediente médico, cada nota de tratamiento, cada recibo de prescripción. El apartamento estaba impecable. Emma, afortunadamente, estaba teniendo una buena mañana y alegremente mostró a la trabajadora social sus dibujos y le contó sobre sus tratamientos. La trabajadora social revisó todo minuciosamente. Llamó a la doctora Núñez directamente en mi sala de estar. La recomendación brillante de la doctora Núñez sobre mi dedicación al tratamiento de Emma pareció cambiar algo. La expresión de la trabajadora social se suavizó. Luego reveló algo que me heló la sangre. Este era el tercer reporte falso sobre mí esta semana. Todos de números telefónicos diferentes, pero con lenguaje idéntico. Sugirió que hiciera un reporte policial por acoso inmediatamente, ya que Servicios Sociales notaría el patrón de reportes falsos en su sistema. Conduje directamente a la estación de policía después de que se fue. El detective James Silva tomó mi reporte en serio, especialmente después de ver la documentación de Servicios Sociales y las capturas de pantalla de la boda. Notó que el comportamiento de Daniel encajaba con patrones de acoso escalante y abrió una investigación oficial. Pero Daniel no había terminado. Creó un perfil falso de Facebook fingiendo ser un vecino preocupado y empezó a esparcir mentiras sobre mi crianza en grupos comunitarios locales. Múltiples clientas del salón reconocieron su estilo de escritura y reportaron el perfil, pero no antes de que varios padres de la escuela vieran las publicaciones. Rachel presentó una orden de cese y desistimiento y empezó a construir un caso de difamación. Me advirtió que Daniel probablemente escalaría cuando fuera notificado, sugiriendo que variara mis rutinas e instalara cámaras de seguridad. Esa noche fue particularmente difícil. Emma tuvo una sesión brutal de quimioterapia y pasó horas vomitando. Sostuve su cuerpo frágil mientras ambas llorábamos, ella de dolor y yo del peso abrumador de todo. Mi teléfono vibró con otro mensaje amenazante de Daniel, pero ni siquiera pude mirarlo. La mañana siguiente, salí y encontré las llantas de mi carro pinchadas, las 4. El metraje de seguridad estaba convenientemente corrompido justo para ese periodo. Tuve que llamar un taxi para llevar a Emma al tratamiento, gastando dinero que no tenía. María se enteró y organizó un crowdfunding a través de la red del salón sin decirme. En horas, recaudó suficiente para llantas nuevas, cámaras de seguridad y un mes de comestibles. Cuando vi el número, me derrumbé llorando en la sala de espera del hospital. Daniel fue notificado con la orden de cese y desistimiento en su trabajo. Inmediatamente la violó enviándome 47 mensajes en una hora. Empezaron con disculpas falsas y rápidamente se convirtieron en amenazas. El último simplemente decía: "Te arrepentirás de esto". El detective Silva revisó los mensajes y elevó el caso a acoso grave. Me aconsejó solicitar una orden de protección inmediatamente y proporcionó escolta policial a casa. Esa noche, el esposo de María me ayudó a instalar las nuevas cámaras de seguridad mientras Emma dibujó fotos de su mami valiente, felizmente inconsciente del peligro real. La audiencia de la orden de protección llegó rápidamente. Daniel apareció con un abogado caro que trató de pintarme como histérica y vengativa. Pero entonces Linda entró. Su testimonio sobre el patrón de abuso de su hijo durante toda su vida fue devastador. El juez otorgó una orden de protección
protección de 2 años, incluyendo explícitamente la escuela de Emma, instalaciones médicas y nuestro hogar. En horas de otorgar la orden de protección, mi empleador recibió una pista anónima sobre mi inestabilidad mental y uso de sustancias. A pesar de mi historial impecable, Recursos Humanos lanzó una investigación y me puso en licencia sin pago pendiente el resultado. Rachel inmediatamente envió una carta firmemente redactada a mi empleador sobre responsabilidad por difamación. La red del salón se movilizó como un ejército. Clientas que trabajaban en recursos humanos y campos legales hicieron llamadas estratégicas. La investigación fue archivada en días, pero el daño a mi reputación estaba hecho. Durante todo este caos, encontré un momento de luz. Emma había descubierto mi colección de pañuelos coloridos y declaró que quería ser hermosa y valiente como mami. Tuvimos un desfile de moda improvisado en la sala probando diferentes combinaciones y estilos. Por esos minutos preciosos, olvidamos órdenes de protección y amenazas y simplemente reímos juntas. Pero el alivio fue breve. A pesar de la orden de protección, Daniel encontró maneras de atormentarnos. Envió flores al cuarto de hospital de Emma durante quimio con una tarjeta que decía: "Que te mejores pronto, cariño. Tío D". El metraje de seguridad mostró que usó un servicio de entrega para eludir la orden. El detective Silva documentó la violación, pero advirtió que era técnicamente un área gris, ya que Daniel no había violado físicamente el requisito de distancia. También empezó a contactar miembros de familia extendida. Mi hermana llamó confundida y preocupada después de recibir mensajes sobre mi supuesto colapso mental. Había tejido historias elaboradas sugiriendo que miembros de familia deberían intervenir y buscar custodia de Emma por su seguridad. Pasé horas en el teléfono enviando expedientes médicos y documentos legales para refutar sus mentiras. La mayoría de parientes me creyeron, pero podía escuchar duda filtrándose en algunas voces. El acoso tomó un giro más oscuro cuando la doctora Núñez me llamó aparte durante la siguiente cita de Emma. Alguien alegando ser mi esposo había llamado a la oficina tratando de obtener información médica de Emma y horario de tratamiento. El personal de la oficina lo había marcado inmediatamente y se rehusó a proporcionar detalles, pero el intento me dejó profundamente perturbada. Implementamos nuevos protocolos de seguridad requiriendo identificación con foto y contraseña para cualquier solicitud de información. 3 días después, regresé de comprar comestibles para encontrar la puerta de mi apartamento ligeramente entreabierta. Mi corazón martilló mientras empujé a Emma detrás de mí y llamé al número de emergencia. La policía registró el apartamento y no encontró nada robado, pero pequeñas cosas habían sido perturbadas. Los animales de peluche de Emma estaban reorganizados en su cama. Fotos familiares estaban volteadas hacia atrás en los estantes. Mi almohada estaba en el lado equivocado de la cama. Alguien había estado en nuestra casa tocando nuestras cosas, violando nuestro espacio seguro. La policía no encontró señales de entrada forzada. El propietario reveló que alguien había llamado alegando ser mi hermano, preguntando sobre políticas de llaves de repuesto y horarios de mantenimiento. El detective Silva aumentó presencia de patrulla en nuestro vecindario y sugirió que cambiara las cerraduras inmediatamente. Esa noche, dormí en el piso del cuarto de Emma con un bate de béisbol a mi lado, saltando ante cada crujido y sombra. Emma se despertó una vez llorando por una pesadilla, y la calmé de vuelta al sueño mientras luchaba contra mi propio terror. La red del salón intensificó su apoyo. Crearon un horario de protección, asegurando que alguien siempre estuviera disponible para acompañarme a citas o quedarse durante la noche. La hija adolescente de María empezó a recoger a Emma de la escuela y cuidarla hasta que llegara del trabajo. La bondad me abrumó, pero gratamente acepté cada oferta de ayuda. Mi situación financiera recibió otro golpe cuando mi tarjeta de crédito fue rechazada en la farmacia, mientras compraba medicación antináusea de Emma. Una llamada rápida al banco reveló que alguien había abierto 3 tarjetas de crédito a mi nombre y las había agotado todas en días. Las compras fueron hechas en varias tiendas de electrónicos y vendedores en línea, todas rastreadas a direcciones IP de cafeterías cerca del lugar de trabajo de Daniel. Rachel me conectó con un especialista en crímenes financieros que empezó el proceso tedioso de disputar las cuentas fraudulentas y reconstruir mi crédito. El robo de identidad agregó otra capa al caso criminal contra Daniel. La evidencia se estaba acumulando, pero el daño a mi vida continuaba acumulándose. Linda me llamó llorando una tarde. Había descubierto que Daniel estaba sistemáticamente drenando sus cuentas bancarias usando acceso previamente compartido de cuando vivía en casa. Más de 30,000 euros habían desaparecido en varios retiros de efectivo y transferencias. Inmediatamente presionó cargos y proporcionó registros bancarios al detective Silva, mostrando el patrón de robo. Su cooperación fortaleció significativamente el caso. Una semana después, el detective Silva llamó con noticias. Tenían suficiente evidencia para arrestar a Daniel en múltiples cargos, incluyendo robo de identidad, acoso y violación de la orden de protección. Observé desde mi ventana mientras patrullas policiales se detuvieron en su lugar de trabajo. Su foto policial después mostró ojos muertos y una sonrisa perturbadora que me hizo estremecer. La fianza fue establecida en 50,000 euros. Para mi horror, Daniel pagó la fianza en horas. La notificación llegó mientras Emma y yo estábamos en el hospital para su tratamiento. Inmediatamente la saqué de la escuela después de su cita y fui a quedarme con la familia de María. Su hogar se convirtió en nuestro refugio temporal y Emma amó jugar con los niños de María, inconsciente de la verdadera razón de nuestra pijamada repentina. La fuente del dinero de fianza de Daniel fue revelada días después. Había empezado a salir con una mujer mayor y la había convencido de que yo era su ex abusiva que mantenía a su hija lejos de él. La mujer, creyendo completamente sus mentiras, le había dado sus ahorros de vida para luchar por custodia de lo que pensaba era su hija biológica. Mi corazón se rompió por esta mujer que había sido manipulada por sus elaborados engaños. La situación escaló cuando la escuela de Emma llamó. Una mujer alegando ser tía de Emma había intentado recogerla temprano. Seguridad la detuvo, revelando
revelando que era la nueva novia de Daniel. Se derrumbó bajo interrogatorio, genuinamente creyendo que estaba rescatando a Emma de abuso médico. El detective Silva la acusó de intento de secuestro y finalmente entendió la verdad sobre las mentiras de Daniel. La respuesta de Daniel fue publicar un video en línea alegando que era víctima de una conspiración entre yo y su madre para robar su herencia. El video se volvió viral en ciertas comunidades en línea, trayendo una ola de acoso de extraños que creyeron su historia. Mi teléfono se llenó de mensajes amenazantes de personas que nunca había conocido, todos convencidos de que era la villana en la narrativa fabricada de Daniel. Rachel trabajó con el detective Silva para rastrear las amenazas más serias mientras construía nuestro caso más fuerte. Descubrimos patrones en el acoso que apuntaban a Daniel orquestando mucho de ello. La investigación se expandió mientras más evidencia de su manipulación salió a la luz. Una de las exnovias de Daniel se manifestó después de ver el video viral. Compartió documentación de acoso casi idéntico de años antes, incluyendo amenazas que coincidían palabra por palabra con lo que estaba experimentando. Nunca había presionado cargos por miedo, pero ahora estaba dispuesta a testificar sobre su patrón de comportamiento. Su evidencia mostró que esta no era su primera campaña de terror contra una expareja. La mujer mayor que Daniel había estafado intentó suicidio después de aprender la verdad sobre sus engaños. Su familia la encontró a tiempo y sobrevivió, pero se unieron al caso criminal contra él, agregando cargos de abuso de ancianos a su lista creciente de crímenes. El fiscal empezó a construir un caso comprensivo mostrando el patrón de acoso, fraude y manipulación de Daniel a lo largo de años. Linda contrató un investigador privado que descubrió detalles más perturbadores sobre el pasado de Daniel. Dos otras exnovias tenían historias similares de acoso escalante después de que terminaran las relaciones. Una reveló que Daniel había matado a su gato cuando trató de dejarlo, aunque había estado demasiado asustada para reportarlo en ese momento. El patrón era claro y escalofriante. La fiscalía construyó un caso fuerte mostrando la campaña sistemática de terror de Daniel. Sus activos fueron congelados pendiente investigación, cortando sus recursos para más acoso. Pero incluso desde la cárcel, encontró maneras de continuar su tormento. Durante una llamada supervisada de cárcel, Daniel cometió un error que selló su destino. Le dijo al visitante de otro recluso que se ocupara de mí, sin saber que el visitante era un oficial encubierto conduciendo una operación de señuelo. Nuevos cargos de solicitud de asesinato fueron agregados a su caso. El FBI se involucró debido a la naturaleza interestatal de algunos de sus crímenes, y Emma y yo fuimos movidas a una ubicación segura. Emma pensó que estábamos en vacaciones especiales mientras recibía tratamiento en un nuevo hospital. Traté de mantener normalidad para ella, pero el estrés estaba cobrando su precio. Una noche, me derrumbé completamente en el baño de la casa segura, sollozando silenciosamente para que Emma no escuchara. Envié mensaje a María que no sabía cuánto más podía soportar. Su respuesta fue inmediata. Toda la red del salón estaba orando por nosotras y no nos dejaría enfrentar esto solas. Las otras exnovias acordaron testificar, mostrando un patrón de violencia escalante de una década. Sus testimonios pintaron el cuadro de un depredador peligroso que había perfeccionado sus métodos a lo largo de años. El fiscal se sintió confiado de poder asegurar una sentencia larga. El estado mental de Daniel se deterioró en prisión. Intentó suicidio, pero fue descubierto y puesto bajo vigilancia de suicidio. Su abogado argumentó que era mentalmente incompetente para juicio, forzando una evaluación psicológica. 3 psicólogos separados lo evaluaron, todos concluyendo que era competente, pero sufría de severo trastorno de personalidad narcisista con características antisociales. El juicio procedería. Durante una audiencia prejudicial, Daniel perdió control completamente. Viéndome en la sala del tribunal, se lanzó sobre la mesa de defensa, gritando que había destruido su vida. Oficiales de la corte lo dominaron mientras Emma miraba en circuito cerrado desde otra habitación, y el juez ordenó que apareciera en esposas para todos los procedimientos futuros. A través de todo esto, Emma continuó su tratamiento de cáncer. Terminó su última ronda de quimioterapia en un día particularmente emocional. La sostuve mientras tocó la campana en el hospital. Ambas lloramos de alivio. Los otros pacientes y familias la vitorearon, inconscientes de la batalla adicional que estábamos peleando. Por un momento, me permití esperar que ambas pesadillas pudieran estar terminando, pero Daniel no había terminado. Un testigo clave recibió amenazas de muerte e inicialmente se rehusó a testificar. El detective Silva tuvo que proporcionar protección y las tácticas de intimidación estaban desgastando a todos. Rachel trajo una abogada de derechos de víctimas para ayudarme a prepararme para el testimonio del juicio. Practicamos por horas, repasando cada detalle, preparándonos para los intentos de la defensa de desacreditarme. Entonces, la nueva novia de Daniel, no la mujer mayor, sino otra mujer que había manipulado desde la cárcel a través de cartas, de alguna manera obtuvo nuestra dirección de la casa segura y la publicó en línea. Tuvimos que reubicarnos inmediatamente, interrumpiendo la rutina de recuperación de Emma. El FBI rastreó la filtración a una secretaria de la corte que Daniel había estado manipulando con cartas de amor. Fue arrestada, pero el daño estaba hecho. La salud de Linda no pudo soportar el estrés de las acciones de su hijo. Tuvo un ataque cardíaco masivo y fue llevada al hospital. Desde su cama, grabó un testimonio en video sobre el patrón de manipulación y abuso de Daniel de toda la vida. Quería asegurar que su testimonio fuera escuchado, incluso si no podía estar ahí en persona. 2 semanas después, murió por complicaciones. Tuve que explicar a Emma que el hombre malo que nos había asustado no sería capaz de lastimarnos pronto. Preguntó si lo prometía, y dije que sí, orando que tuviera razón. La fecha del juicio se acercó, y me preparé para lo que vendría. 8 meses habían pasado desde ese día en el salón cuando me rapé la cabeza. 8 meses de terror, pero también 8 meses de descubrir qué tan fuertes Emma y yo podíamos ser juntas. El juicio comenzó con declaraciones de apertura pintando a Daniel como un depredador peligroso o un hombre empujado
llevado demasiado lejos por una ex vengativa. Lo observé sonreír a las mentiras de su abogado, la misma expresión que había usado en su foto policial, pero estaba lista. Las hermanas del salón llenaron la galería. Su presencia me daba fuerza. A la mañana siguiente, subí al estrado de testigos. Por 6 horas agotadoras, detallé cada amenaza, cada violación, cada momento de terror que Daniel había infligido en nosotras. Su abogado trató de pintarme como vengativa e inestable, pero permanecí calmada, presentando evidencia metódicamente. El fiscal me guió a través de la cronología desde el acoso de la boda hasta el robo de identidad, hasta el intento de secuestro en la escuela de Emma. Daniel se sentó ahí en su overall naranja y esposas, su cara contorsionándose de rabia mientras hablaba. Cuando describí las pesadillas de Emma y regresión, realmente se rió. El jurado lo notó. Varios jurados visiblemente se alejaron de su reacción. La terapeuta de Emma testificó después vía circuito cerrado para proteger a Emma de tener que ver a Daniel. Describió el severo impacto psicológico en un niño ya luchando contra el cáncer. La terapeuta explicó cómo Emma había desarrollado ansiedad de separación, se rehusó a dormir sola y había empezado a mojar la cama otra vez después de años de estar entrenada. La sala del tribunal estaba silenciosa mientras detallaba los efectos a largo plazo del trauma en un niño enfermo. Las víctimas anteriores testificaron vía enlace de video para su seguridad. La primera exnovia, Victoria, mostró fotos de su gato muerto y describió encontrarlo en su apartamento después de rehusarse a reconciliarse con Daniel. Había guardado las cartas amenazantes que había enviado, que coincidían con su escritura y contenían frases idénticas a lo que me había enviado. La segunda víctima detalló cómo Daniel la había hecho perder 3 trabajos consecutivos, llamando con quejas falsas. El detective Silva presentó la evidencia sistemáticamente. Registros telefónicos mostrando cientos de llamadas y mensajes a pesar de la orden de protección. Registros bancarios documentando el robo de identidad y dinero robado de Linda. Metraje de seguridad de varias ubicaciones mostrando a Daniel acechándonos. Los perfiles falsos de redes sociales rastreados de vuelta a sus dispositivos. El patrón era innegable. La mujer mayor que Daniel había estafado testificó desde su cama de hospital, aún recuperándose de su intento de suicidio. Explicó cómo Daniel la había convencido de que Emma era su hija biológica, a quien se le negaba tratamiento de cáncer por una madre abusiva. Le había dado 40,000 euros de sus ahorros de jubilación para salvar a Emma. Su testimonio partía el corazón. En el tercer día del juicio, Daniel subió al estrado de testigos contra el consejo de su abogado. Su narcisismo no lo dejó quedarse callado. Alegó que todo era una conspiración entre yo y su madre para robar su herencia. Insistió que las otras víctimas estaban mintiendo por atención. Incluso sugirió que Emma no estaba realmente enferma, que la estaba envenenando por lástima. El contrainterrogatorio del fiscal fue brutal. Reprodujo grabaciones de sus llamadas de cárcel donde detallaba planes para destruirme y se reía del terror de Emma durante el incidente de llamada falsa de emergencia. Mostró sus publicaciones de redes sociales, llamándome mentalmente inestable, mientras simultáneamente alegaba amarme. Presentó la cronología, mostrando cómo su acoso escalaba cada vez que trataba de protegerme. Daniel explotó en el estrado de testigos. Gritó que había arruinado su vida, que merecía todo lo que había pasado, que Emma estaría mejor sin mí. El juez tuvo que llamar un receso mientras oficiales de la corte lo contenían. Su actuación eliminó cualquier posibilidad de simpatía del jurado. El argumento final de la defensa trató de pintar a Daniel como mentalmente enfermo y llevado a la desesperación por una ex manipulativa. Sugirieron que sus acciones fueron pedidos de ayuda en lugar de comportamiento criminal. La respuesta del fiscal fue devastadora. Mostró una cronología de acciones calculadas y deliberadas a lo largo de meses. Resaltó cómo había manipulado múltiples personas, robado dinero y finalmente tratado de hacerme asesinar. Esto no era enfermedad mental, esto era maldad. El jurado deliberó por 14 horas. Emma y yo esperamos en la casa segura tratando de mantener normalidad. Jugamos juegos de mesa y vimos películas, pero constantemente revisaba mi teléfono para actualizaciones. María enviaba mensajes de aliento cada hora. La red del salón mantuvo un círculo de oración. Cuando llegó el veredicto, estaba en la cocina haciendo la sopa favorita de Emma. Rachel llamó con las noticias. Culpable en todos los cargos: acecho, acoso, robo de identidad, intimidación de testigos, solicitud de asesinato intentada, abuso de ancianos y fraude. Dejé caer la cuchara y me hundí en el piso, sollozando de alivio. 6 semanas después, regresamos para la sentencia. El testimonio en video de Linda fue reproducido en la corte. Sus palabras moribundas condenando las acciones de su hijo y disculpándose con sus víctimas. Las otras víctimas proporcionaron declaraciones de impacto. Me paré frente al juez y describí cómo Daniel había usado el cáncer de Emma como arma, convirtiendo el peor momento de nuestras vidas en una pesadilla. El juez sentenció a Daniel a 25 años a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 15 años. Cumpliría su tiempo en máxima seguridad 3 estados de distancia. Órdenes de protección permanentes fueron emitidas protegiendo a Emma y a mí de por vida. Mientras se lo llevaban, Daniel gritó amenazas hasta que su voz se desvaneció por el corredor. El caso civil se resolvió rápidamente después de la condena criminal. Los activos congelados de Daniel y el patrimonio de Linda proporcionaron 500,000 euros en daños. Cubriría las cuentas médicas de Emma, terapia para ambas y seguridad para nuestro futuro. El dinero no podía deshacer el trauma, pero removió la carga financiera. Un mes después del juicio, Emma y yo nos mudamos a un nuevo apartamento en un edificio seguro con múltiples características de seguridad. La red del salón nos ayudó a decorar, transformándolo en un verdadero hogar. Emma eligió paredes moradas para su cuarto e insistió en colgar los dibujos que había hecho durante nuestro tiempo escondidas. Emma regresó a la escuela con un plan de apoyo comprensivo. El director personalmente aseguró su seguridad y una consejera la revisaba diariamente. Estaba ansiosa al principio, aferrándose a mi mano en la entrega, pero gradualmente recuperó confianza. Su
maestra reportó que estaba haciendo amigos otra vez. Regresé al trabajo tiempo completo. Mi empleador ahora completamente apoyándome después de entender la verdad. Colegas que habían dudado de mí durante la investigación se disculparon. Mi supervisor aprobó un horario flexible para las citas médicas continuas de Emma. El detective Silva visitó una última vez para confirmar que Daniel estaba asegurado en máxima seguridad. Me aseguró que cualquier intento de contactarnos resultaría en cargos adicionales. El FBI continuó monitoreando por asociados que pudieran ejecutar las amenazas de Daniel. Los exámenes de seguimiento de Emma mostraron que permanecía libre de cáncer. La doctora Núñez notó cuánto más calmadas parecíamos ambas. Emma había dejado de preguntar sobre el hombre malo y estaba enfocada en preocupaciones normales de niña de 8 años como su fiesta de cumpleaños que se acercaba. María organizó una celebración en el salón por nuestra victoria y recuperación de Emma. Las mujeres que nos habían apoyado desde el principio se reunieron para marcar el final de nuestra prueba. Emma usó uno de sus pañuelos coloridos y anunció que quería ser estilista como María cuando creciera. Rachel me ayudó a establecer un fondo de defensa para víctimas con parte del dinero del acuerdo. Otras mujeres enfrentando situaciones similares tendrían acceso a ayuda legal. La primera beneficiaria fue una madre joven cuyo ex estaba empezando a mostrar los patrones de comportamiento de Daniel. 6 meses después del juicio, observé a Emma jugar en el parque con sus nuevas amigas. Corrió y rió sin miedo, su cabello creciendo de vuelta en rizos suaves. Me senté en la banca, ya no escaneando por amenazas o mirando sobre mi hombro. No estábamos ilesas, pero estábamos sanando. Esa noche, puse a Emma en su cuarto morado. Me abrazó fuerte y susurró que amaba a su mami valiente. Mientras se quedaba dormida, me paré en su puerta, finalmente sintiendo el peso del año pasado levantándose. Habíamos sobrevivido, habíamos ganado, estábamos libres.